Continuando con los compuestos orgánicos, hoy tenemos aldehídos y cetonas que siempre llevan un átomo de oxígeno en sus grupos funcionales. La estructura de ellos es la siguiente. Los aldehídos y las cetonas son compuestos caracterizados por la presencia del grupo carbonilo, o sea, el grupo CO. Los aldehídos presentan el grupo carbonilo en posición terminal, o sea que van al final de la cadena, mientras que las cetonas los presentan en posición intermedia. Aquí está un grupo cetona, solo va a ir CO y aquí va a unir a un radical, a otro radical, formando la cadena carbonada. El aldehído va a ir siempre al final y va a ser el CHO, o sea, el grupo CHO. Y así van ustedes a poder identificar lo que es un aldehído y una cetona por sus grupos funcionales. Aquí los tenemos, ¿verdad? De igual manera, este es el grupo carbonilo. Yo se lo repito para que no vayan a confundirse. El grupo aldehído, que es el CHO, CHO, unido a cualquier radical, ¿verdad? De la cadena. Y la cetona, que va en medio de dos radicales, ahí lo tienen, RR', y es unido al oxígeno, o sea, CO. Y el aldehído, CHO. Los dos de la misma familia, ¿verdad? Porque llevan en su grupo funcional. ¿Cuáles son las propiedades físicas de aldehídos y cetonas? Ellos se les ha unido o juntado para decir sus propiedades debido a que poseen ese grupo CO, que es el que les da algunas características. El grupo carbonilo polarizado genera que sean sustancias polares, incrementando así las fuerzas de London, que son unas fuerzas que ustedes ya estudiaron en química general y solo las vamos a mencionar. Eso implica que posee puntos de ebullición más elevados que los compuestos de peso molecular similar. Entonces, eso es para comparar, ¿verdad? Que debido a esas fuerzas poseen puntos de ebullición más elevados que los compuestos de peso molecular similar. No se unen intermolecularmente por puentes de hidrógeno, ya que sus puntos de ebullición son menores a los alcoholes y a los ácidos carboxílicos. Los aldehídos y cetonas inferiores son solubles en agua por formación de puentes de hidrógeno hasta los que tienen 5 átomos de carbono. Esta disminuye con la longitud de la cadena carbonada. También son solubles en disolventes orgánicos. Entonces tenemos aquí que únicamente los aldehídos y cetonas de peso molecular bajo, o sea, hasta los que contienen 5 átomos de carbono, son solubles en agua. De ahí los demás van, a medida que va creciendo la cadena, se van haciendo más insolubles. Este cuadrito únicamente es para que ustedes comprueben lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Que a medida que aumenta la cadena carbonada, van a bajar de acuerdo sus puntos de ebullición de acuerdo al peso molecular. Por ejemplo, el butanal, que es un aldehído porque termina en al, 76 grados. La butanona, que es del mismo número de átomos de carbono, 4, 80 grados centígrados. Pero el pentano, que tiene 5 átomos de carbono, tiene más bajo punto de ebullición, el éter también, etc. Entonces, ustedes aquí es solamente el cuadrito para que ustedes los comparen, ¿verdad? Porque cuando queramos saber un dato de esto, nos remitimos a un libro. Los aldehídos y cetonas también tienen sus reacciones. No las vamos a desarrollar, pero sí las vamos a mencionar. Ellos tienen reacciones químicas de reducción, oxidación y adición. Ese 3 tipos de reacciones, la más importante, ¿verdad?, de aldehídos y cetonas. Otras características, por ejemplo, dice que los aldehídos y las cetonas son una clase de compuestos que más se encuentran en estado natural. En la naturaleza, muchas de las sustancias que requieren los organismos vivos son los aldehídos o las cetonas. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, un ejemplo de ello sería, ¿verdad?,
El aldehído fosfato de piridoxal es una coenzima presente en un número grande de reacciones metabólicas, o sea, participan los aldehídos en el metabolismo, recordando que el metabolismo es una cantidad de reacciones químicas que se realizan en nuestro organismo y nos proveen energía. Las cetonas, como la hidrocortisona, que es una hormona esteroidal que segrega en las glándulas suprarrenales para regular el metabolismo de las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Entonces, la hidrocortisona es una cetona que se encuentra como sustancia fundamental porque es una hormona que la segrega en las glándulas suprarrenales y ellas tienen una gran importancia en nuestro organismo ya que regulan, como les dije antes, el metabolismo de las grasas, de las proteínas y los carbohidratos, que son de las macromoléculas presentes en nuestro organismo. Entonces ya vemos como si aldehídos y cetonas tienen influencia en nuestro organismo, es decir, compuestos de nuestro organismo los poseen, ¿verdad? Los aldehídos, vamos a irlos diferenciando ya un poquito de las cetonas. Los aldehídos se caracterizan por tener un grupo carbonilo unido a un átomo de hidrógeno. Y lo tenemos aquí. C-doble enlace O es el grupo carbonilo unido al hidrógeno. Y ese es un grupo funcional que los caracteriza a ellos. Uno de los principales y el más bajito de la serie es el metanal, llamado también formaldehído. Su fórmula es H-CHO, o sea que es el primero de la serie, ¿verdad? De los aldehídos, el metanal o formaldehído. El metanal es conocido como formaldehído. Sus usos son en forma líquida, se conoce como formalina o formol y es usado para preservar la descomposición de los tejidos. ¿De qué manera? Este se utiliza para preservar cuando se va a embalsamar un cadáver, se le ponen inyecciones de formaldehído o formalina para que el tejido no se descomponga, ¿verdad? O sea, lo preservan. Lo mismo cuando se hacen cortes histológicos para de algún órgano o de un tumor, digamos que hayan extraído una persona, para preservarlo, que no se vaya a descomponer, lo ponen o lo ubican en botes como el que vemos aquí arriba y ellos contienen formol o formaldehído y ahí se pone el tejido, ¿verdad? Y entonces este no se descompone y luego el patólogo analiza qué es lo que tiene, etcétera. En el organismo humano es tóxico el metanal o formaldehído y al ser ingerido causa endurecimiento del tejido hepático. O sea que como el hígado es el principal órgano, digamos, en donde se metabolizan todos los medicamentos y alimentos, entonces si nosotros ingerimos metanal o formaldehído, se endure el tejido hepático y puede causarnos estragos, ¿verdad? Y llevarnos hasta la muerte. El etanal o acetaldehído, aquí tenemos su fórmula química. Etanal viene de etano, de 2 átomos de carbono. Aquí estamos viendo igual, ¿verdad? Al final de la cadenita tenemos de este solo 2, el CHO. Fíjense bien, se diferencia del ácido. El ácido es COOH y este es CHO. Y aquí se une el carbono, ¿verdad? Que tiene sus hidrógenos completos. El etanal o acetaldehído es el segundo aldehído de la serie. Se forma en el metabolismo intermedio al ingerir bebidas alcohólicas y es el responsable de lo que se llama resaca, que en nuestro país se conoce como goma, ¿verdad? Entonces, este es el etanal o acetaldehído, el segundo de la serie de los aldehídos. Tenemos que esto es por recordatorio, ¿verdad? Para que ustedes recuerden y vean que no todas las sustancias que ingerimos son buenas. El consumo de grandes cantidades de etanol, o sea, el alcohol etílico o el alcohol común y corriente de las bebidas alcohólicas, causa la acumulación
de grandes concentraciones de acetaldehído en la sangre, debido a cómo se metaboliza en el hígado, ¿verdad? Lo cual puede conducir a un brusco descenso de la presión sanguínea, aceleración de los latidos del corazón y sensación general de incomodidad, es decir, una resaca. O sea que ya al mucho haber de estar consumiendo alcohol, no nos conduce a nada bueno. Aparte que se sienten otros síntomas, ¿verdad? Y poco a poco los órganos se van afectando. Y esto es por el acetaldehído en la sangre. El abuso continuado del alcohol puede dar lugar a una lesión de hígado denominada cirrosis, debido a unos niveles constantemente altos de acetaldehído. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el uso y abuso del alcohol, ¿verdad? Es el que nos puede llevar a la cirrosis. La cirrosis la verán ustedes como patología en otro curso, ¿verdad? Ahorita solo lo vamos a mencionar que es debido al uso indiscriminado del alcohol y se transforma en acetaldehído. Usos de los aldehídos. La mayoría de los aldehídos se usan en la industria, en la fabricación de resinas, de plásticos, de solventes, de pinturas, de esencias, pero también algunos tienen uso en la odontología y lo vamos a mencionar a continuación. Pero si usted los observa, la mayoría de ellos son utilizados a nivel industrial. Tenemos un compuesto muy utilizado en la odontología y es el formocresol. El formocresol es un aldehído utilizado en la odontología para momificar la pulpa dental. Es un desinfectante y un antiséptico. Eso hasta aquí lo vamos a ir viendo nosotros, ¿verdad? Porque ustedes lo verán más a fondo durante su carrera. Pero, ¿qué sucede? Que posee el efecto de citotoxicidad, o sea que pues tóxico para la célula, por lo que su uso deberá ser controlado. Entonces, ustedes ya cuando estén en cursos superiores lo van a ver y van a ver cómo lo van a utilizar, pero ahí ya va a depender de cada persona el uso que le van a dar y siempre teniendo cuidado de cómo se lo van a aplicar a su paciente. El formocresol, repetimos, fija el tejido pulpar radicular remanente. Claro, esto lo van a entender mucho más cuando ustedes lleven en sus cursos la definición de todo esto, ¿verdad? Componentes y tejidos, etc. Esta fijación se produce por la unión del formaldehído a las proteínas tisulares. O sea, la momifica, la estratifica, ¿verdad? Que se quede, que ya no siga, pues sí, como desarrollando alguna enfermedad la pulpa dental. Por este efecto y su acción como desinfectante se dificulta la acción bacteriana, o sea que él evita que las bacterias sigan proliferando, o sea, debido a la unión del formaldehído a las proteínas del tejido. Entonces, ya él unido ahí evita que las bacterias sigan proliferando, entonces los ponen en esos huecos o que abren para ir quitando la caries y de esa manera el tejido queda limpio, ¿verdad? O desinfectado. Tenemos la fórmula del formocresol. Viene al 4%. Su fórmula magistral es formaldehído al 4%, tricresol en un 35%, glicerina en un 15% y agua son 5 mililitros. En esos 5 mililitros de agua vienen diluidos, claro, cada 5 mililitros, porque si compran un bote de 15 mililitros va a ser 3 veces lo que viene ahí, ¿verdad? Pero todos vienen con formaldehído al 4% y los demás compuestos que vemos allí, ¿verdad? La glicerina pues da suavidad, el formaldehído es el que ejerce la acción antibactericida y el tricresol ayuda también a fortalecer esa acción. Otro compuesto que es muy conocido y utilizado en odontología es el glutaraldehído.
cuya fórmula química es el 1,5 pentano dial. ¿Cómo vemos esta fórmula? Dice pentano dial. Al es que cuando veamos la terminación al es que es un aldehído. Di, el sufijo di, ya les expliqué en anteriores clases que quiere decir 2 veces. Y aquí 1,5 pentano dial quiere decir que la cadena va a ser de 5 átomos de carbono porque dice pentano. Y que en el carbono 1 y en el 5 vienen los grupos aldehídos. 1, 2, 3, 4, 5. 1,5 pentano dial es el glutaraaldehído. Los usos del glutaraaldehído en odontología sirven más que todo para desinfectar el material utilizado en la clínica o la limpieza del equipo, siendo muy eficaz para eso. En una concentración, miren, bien baja que viene al 2%. Este es un ejemplo de un compuesto comercial, ¿verdad? Pero existen más y con diferentes nombres. Y aquí se ve que están limpiando la escupidera y lo mismo limpian todos los muebles, objetos que ustedes deben de mantener muy limpios y desinfectados para que su paciente llegue con toda confianza y no vaya a contraer ninguna otra enfermedad. Otros aldehídos que conocemos son uno que todos, ¿verdad?, conocen, la canela. Es un aroma rico, exquisito, se utiliza en atole, dulces, etcétera, ¿verdad?, en diferentes comidas. Y el componente de ella es el cinamaldehído. Ahí tiene, le da olor a la canela, da ese sabor rico, ¿verdad? También otro aldehído es el citral, que se encuentra en el limón, ¿verdad? Ese es el limón, ¿verdad? Nos da ese olor riquísimo y es el citral. Otro compuesto aldehídico es el retinal, que interviene en el proceso de la visión. No quiere decir que solo el aldehído es el que ejecuta la acción, ¿verdad?, en algunos procesos de visión, sino que ahí está presente y en algunos casos pueden ustedes mencionar cuando les den su clase de fisiología que el retinal pues, interviene en el proceso de la visión. Ya ustedes van a saber que el retinal es un aldehído. Los aldehídos, otra vez lo vamos a ver, es que forman parte de muchos carbohidratos de importancia biológica. Eso lo van a ver ustedes en más extenso en sus clases de bioquímica. Algunos se utilizan en perfumería debido a los olores agradables que ellos poseen. Vamos a mencionar algo sobre la nomenclatura de los aldehídos. Primeramente tenemos que hacer memoria de lo que es el grupo funcional de ellos, ¿verdad? CHO. Se nombran, dice, cambiando la O final del hidrocarburo del que provienen por la terminación al o dial en el caso que existan dos grupos aldehídos. Estas son reglas que venimos repasando desde los hidrocarburos. Al saberse estas reglas, ustedes no van a tener problema en mencionar los de los siguientes compuestos. Si existen ramificaciones, halógenos u otros grupos, se indica el número del carbono en donde se encuentran. Ya lo hemos venido repasando. El grupo CHO del aldehído siempre va al principio o al final de la cadena carbonada. El grupo aldehído nunca va a ir en medio, sino que siempre va al principio o al final de la cadena carbonada. Ejemplos de aldehídos, ¿verdad? Ellos, como les mencionaba yo, conservan muchos sus nombres comunes. Antes se utilizaba bastante la nomenclatura común, pero ahora más que todo es la nomenclatura IUPAC. Por ejemplo, el metanal es el conocido, ya lo vimos, como formaldehído, el etanal como acetaldehído y el propanal como propionaldehído. El propanal, el etanal y el metanal son de los primeros de la serie. Vimos algunas de sus características y aquí estamos viendo sus nombres comunes. Antes se les ponía al final la palabra aldehído. Hoy, más que todo, como se utiliza la nomenclatura IUPAC, ya no se utiliza eso. Pero algunos libros lo mantienen siempre.
Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Para que veamos la nomenclatura. Siempre el grupo CHO, o sea, COH, puede ponérseles así en un compuesto o se les puede poner como CHO. Tenemos que contar uno, siempre el carbono final del aldehído va a ser el número 1, número 2, número 3, 4. Entonces decimos 4 carbonos viene del butano, se le va a cambiar la O por al. Y en el carbono 3 hay un metil, 3-metilbutanal. Ese sería el nombre de este compuesto, siempre poniendo entre número y letra un guión. El benzaldehído. El benzaldehído es llamado también aceite de almendras amargas. Es un componente de la almendra. Es un líquido incoloro con olor agradable. Y es aromático. ¿Por qué? Porque miren, está unido a un compuesto aromático, el COH8. Y ya conocemos, ¿verdad? Las almendras. Más de alguien ya hemos, una semillita de almendras se le da para que se abra con un martillo o una piedra por último, ¿verdad? Cuando hemos estado jovencitos la hemos hecho y las semillas son agradables. Entonces, ahí hay un benzaldehído, que es el aceite de la almendra amarga. Todos lo hemos disfrutado más de alguna vez, ¿verdad? La vainilla, este es otro compuesto conocidísimo por todos nosotros, ¿verdad? Es el que tiene un olor agradable, un saborcito que le da, si se lo ponemos a la leche, a un cereal, etcétera, ¿verdad? Y la vainilla es un aldehído. Aquí tienen su fórmula molecular y dice que produce el popular sabor a vainilla. Durante un tiempo, esta vainilla se obtuvo solo a partir de las cápsulas con formas de vainas de ciertas orquídeas trepadoras. Actualmente no, ¿verdad? Se conocen se puede producir por medio de laboratorio. También ahora la vainilla se la agregan a cremas, a lociones, a champús, etcétera, ¿verdad? Para que le dé ese olor agradable que es tan rico a la vainilla. Es otro aldehído. En los carbohidratos, yo les mencioné antes, ellos tienen su importancia biológica. ¿En qué? En la glucosa, que es el azúcar de la sangre, y en la fructosa, que es el azúcar de las frutas. La fructosa es una cetohexosa y la glucosa es una aldohexosa. Aquí está el grupo aldehído y aquí está el grupo ceto. ¿Qué pasa si contamos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, pero con diferente grupo funcional? Y tienen sus grupos alcoholes también, OH, ¿verdad? Y la cetohexosa igual 6 átomos de carbono, pero con su grupo CO, que es el grupo de la cetona. Entonces, ¿para qué? Es un ejemplo para que ustedes vean la importancia biológica en los carbohidratos. Y aquí se cumple lo de los isómeros, miren, misma fórmula molecular para las dos, pero diferente grupo funcional. Entonces, también estamos viendo que los isómeros, pues son muy importantes, lo que dijimos en las primeras clases, para lo que sirven. Entonces, aquí vemos un isómero de la glucosa y la fructosa. Pero como ahorita estamos mencionando lo que es un aldehído y lo que es una cetona, para que vean su importancia biológica. Siguiendo con los compuestos orgánicos oxigenados, vamos a llegar ahora a ver las cetonas. Las cetonas son también parte de esos grupos o compuestos, ¿verdad? Son compuestos orgánicos que poseen un grupo carbonil, o sea, un grupo CO, este que ven aquí. Son compuestos simples en los que el carbono del grupo carbonilo está unido a 2 átomos de carbono y a sus cadenas sustituyentes. Las cetonas son simples porque no poseen grupos reactivos como el OH o cloro unidos al carbono. Ellas son simples, ¿verdad? Tienen su grupo CO, no llevan grupos sustituyentes.
son compuestos bien conocidos por nosotros. Ya veremos a continuación. El grupo funcional de la acetona es RCOR, o sea, el grupo funcional unido a una cadena y a otra cadena. Aquí está que dice, tienen el grupo funcional CO en medio de la cadena carbonada. No va nunca al final ni al principio, va en medio. Son compuestos polares. Las cetonas suelen ser solubles y volátiles. Vaya que a veces dicen, no dejen destapado el bote de acetona porque se va a ir, dice la gente. Es porque es volátil, porque al dejarlo mal tapado o por mucho tiempo, ustedes lo pueden observar, se encuentra más bajo de lo como lo habíamos dejado, ¿verdad? Porque es volátil, lo que las hace buenos solventes y aditivos para los perfumes y también para ciertos compuestos, como vamos a ver ahorita, que se mezclan con el agua, ¿tá? Y de ahí podemos sacar lo que sería para quitar un barniz de uñas, como veremos a continuación. Siempre con las cetonas tenemos que la eliminación de cetonas del cuerpo humano también existen o se forman dentro del cuerpo humano los grupos cetónicos. Estos están asociados con un bajo nivel de azúcar en casos de diabéticos o de ayuno prolongado. Vaya, cuando es un caso de un diabético, pues es una enfermedad que se convive con ella, aun con ciertas medidas, ¿verdad? Y medicamentos, pero el ayuno extremo puede ser por una persona que no tenga que comer y es tremendo, ¿verdad? Y otra porque nos queremos poner a dieta y ayunamos extremadamente, no es bueno. Tiene que ser supervisado un ayuno, ¿verdad? Por una persona que nos conduzca a una dieta, lo cual puede causar problemas graves de salud para el paciente. O lo mismo, dice, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que puede existir una elevación de cetonas en la sangre después del ayuno o en casos de diabéticos. Un diabético controlado se supone que ya no va a producir esas cetonas en la sangre, pero un ayuno prolongado sí, más un ayuno, pues que lo hagamos, como les decía anteriormente, sin una supervisión. Estas cetonas en el cuerpo se producen. La división de las cetonas. Las cetonas, aquí tienen otra vez el grupo funcional, son simples si los dos radicales a los que va unido el grupo CO son iguales, y mixtas si los dos radicales son distintos. Por ejemplo, este sería un metil y este un propil. En cambio, son simples si este es un metil y metil o etil, etil o propil, propil, etcétera, ¿verdad? Esa sería la clasificación de las cetonas. La cetona más sencilla de la serie es la dimetilcetona. Quiere decir, cuando decimos eso, que es un grupo CO que lleva dos grupos metilo a un grupo metilo a cada lado, y por eso se dice dimetilcetona, que es la comercialmente llamada acetona. Es un líquido de olor agradable, ya todos hemos sentido el aroma a la acetona, muy volátil y soluble en agua. Lo que yo les decía, que es muy volátil, o sea que si ustedes dejan un frasco con mal tapado por mucho tiempo de acetona, van a ver cómo va bajando de la altura, ¿verdad? A la que lo han dejado, pero es porque la acetona es volátil. Es soluble en agua. Ya, pues, si ustedes le echan agua a la acetona, se disuelve. Se utiliza principalmente como disolvente de compuestos orgánicos y como removedor de barniz de uñas. También se le conoce como propanona. El barniz de uñas últimamente viene mejorado, ¿verdad? Con un aceite esencial, digamos, para que no dañe mucho la estructura de la uña y también porque son proteínas, ¿verdad? Entonces las destruyen. Y también hoy le pueden agregar colorante o le pueden agregar aromatizante para darle un mejor aspecto a lo que comúnmente dice la gente quita esmalte, ¿verdad? O sea, un removedor del barniz de uñas. La acetona, tenemos otra vez, estamos hablando de ella porque es la más común y corriente con la que ustedes van a topar. Es la dimetilcetona, aquí la tienen.
grupo metil a un lado, grupo metil al otro. Es utilizada para retirar el barniz de uñas, ya lo mencionamos, aquella es su fórmula desarrollada. La acetona también volvemos a repetir que se forma en la sangre cuando el organismo utiliza grasa en vez de glucosa. Ese es uno de los metabolismos de los carbohidratos que ustedes verán en su clase de bioquímica como fuente de energía en el metabolismo. Las personas con mucha acetona en el organismo exhalan olor a fruta y se le denomina aliento de acetona. Esto se puede dar más que todo en personas diabéticas, ¿verdad? Que su aliento cuando lo exhalan se le siente un olor fuerte y es lo que se denomina aliento de acetona. En los humanos, la acetona es un producto del metabolismo de las grasas o lípidos, ¿verdad? En individuos normales, la concentración de acetona en la sangre nunca es mayor de 1 miligramo por 100 centímetros cúbicos de sangre. O sea que estos valores normales, cuando ustedes estén atendiendo a un paciente, ustedes pueden ser personas que hasta les salven la vida, porque como van a trabajar directamente con la boca, pueden que les sientan es que están exhalando ese aroma y ustedes mandarlos donde un médico de su especialidad, de la que ustedes consideren para que vean al paciente. Muchos pacientes han salvado su vida cuando han acudido al odontólogo. En los diabéticos sin control, la concentración de acetona es muy elevada. Por eso les digo, ustedes lo pueden detectar. Le preguntan al paciente, ¿usted está en tratamiento para la diabetes o es diabético? Y entonces si les dicen no, pues es un diabético no controlado. Y ustedes pueden mandarlo donde un especialista. Y aquí dice que pudiendo exhalar por los pulmones y puede detectarse en el aliento. Entonces esa sería una función muy buena de parte de ustedes, que el paciente mejore de calidad de vida. ¿Cómo se nombran las cetonas? Las cetonas se nombran cambiando la O final del hidrocarburo correspondiente por ONA. Se comienza a contar la cadena por el extremo donde se encuentre más cerca el grupo CO de la cetona. Los radicales o ramificaciones se nombran de acuerdo al número del carbono donde están sustituidos. Reglas comunes de la IUPAC para ellos también, para el grupo cetónico, y que las venimos mencionando desde el principio de los compuestos, para que se le graben. Ejemplos de cetonas. Está la propanona, aquí está, ¿verdad? La de 3 átomos de carbono, que se llama dimetilcetona. ¿Por qué? Aquí hay un metil. Esta es una cetona simple. Esta es una cetona mixta. ¿Por qué? Porque a un lado tiene el grupo metil y al otro lado tiene el grupo etil. ¿Cómo se llama esta? 2-pentanona, según la nomenclatura IUPAC. Si la contamos, 1, 2, 3, 4, 5, tiene 5 átomos de carbono, viene del pentano y se cambia el O por ona y se pone el número donde va el grupo CO, 2-pentanona. En cambio, en la nomenclatura común se llamaría metilpropilcetona. La 3-metil-2-butanona también es otra cetona. Si la comenzamos a contar sería 1, 2, 3, 4. Entonces sería butanona, decimos porque tiene 4 átomos de carbono, ona, y 3 metil, 2 butanona. Este 2 nos está indicando que en el carbono 2 de la cadena de 4 va sustituido el grupo o va presente el grupo cetónico. Antiguamente se llamaría metil isopropilcetona. Otras de las cetonas importantes en la naturaleza y que nosotros las vamos a conocer. Ustedes más que todo en este ciclo se les dará una clase de hormonas y neurotransmisores y ahí es donde quiero que pongan sus conocimientos ya de la química orgánica. La cortisona es la hormona de la corteza suprarrenal. Es una hormona esteroide.
o sea, lipídica, ¿verdad? La cortisona, y aquí tienen su fórmula química. Luego van ustedes a ver cuál es la función de las hormonas dentro de nuestro organismo, que es muy, muy importante, y las van a ir mencionando. El uso de la cortisona como medicamento es antiinflamatorio, ya que dice alivia la inflamación en varias partes del cuerpo. ¿Cómo? ¿En forma de qué? Viene en ungüentos, viene en cremas antiinflamatorias. También dice para tratar o prevenir reacciones alérgicas. Por ejemplo, la picada de una hormiga, ¿verdad? Que a veces dan alergia, se empiezan a producir esas pápulas rojas donde ha sido la picada y en otras partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces se puede poner la cortisona. Bueno, como seguíamos viendo, sirve también, les decía, para tratar o prevenir reacciones alérgicas, como tratamiento de determinados tipos de enfermedades antiinmunitarias, afecciones cutáneas, asma y otras afecciones pulmonares. Para todo eso sirve la cortisona. Luego lo verán ustedes en detalle cuando estén en curso superior. La cafeína. La cafeína es un alcaloide que contiene en su molécula dos grupos cetónicos. Aquí los pueden ver. Deliciosa, ¿verdad? La taza de café, reanimante, nos produce energía, nos quita el sueño, etc. Entonces, hoy ya sabemos que la cafeína es también un compuesto que posee un grupo cetónico. Es un alcaloide, hablando siempre de la cafeína, ¿verdad? Es un alcaloide que se obtiene de las semillas y de las hojas del café, del té y de otros vegetales. Es un estimulante del sistema nervioso central que hace que nos sintamos más enérgicos, alertas, alivia la fatiga y la somnolencia, que muchos pues lo utilizamos para no dormir cuando somos estudiantes, para estar desvelándonos, cosa que no es buena porque en la mañana a veces se amanece con un poco de depresión o un poco de pereza, como lo llamaríamos, pero es por eso, ¿verdad? Porque hemos estado alertados con el alcaloide de la cafeína y luego pues viene un poquito de bajón. Otro compuesto que lleva en su grupo un grupo funcional cetónico es la hormona progesterona, que es la responsable del desarrollo de caracteres sexuales secundarios en la mujer y sirve para mantener el embarazo. Aquí tenemos un útero, o sea, un órgano reproductivo femenino, trompas de falopio, etcétera. Ahí es donde anida el ovocito, el huevito cuando se fecunda, y entonces la progesterona es una hormona que evita un eh, aborto espontáneo, ¿verdad? Siempre, o sea que sirve para mantener el embarazo. Otra hormona muy importante es la testosterona, es la hormona androgénica producida por los testículos. Y tenemos un aparato reproductor masculino. Es propia del género masculino que permite desarrollar los músculos en el hombre y otras características masculinas, como es el tipo de músculos, el bigote, la vellosidad en el cuerpo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta la testosterona. Esa es una hormona que, como les digo, en este curso se la van a llegar a explicar, van a saber de ella, pero lo importante ahorita es que cuando la vean, la analicen, sepan que su fórmula química es orgánica y lleva un grupo CO. Otro compuesto de olor bien agradable es el alcanfor. Ya lo conocen todos, ¿verdad? Son aquellos cubitos blancos de ese olor agradable que lo llevan muchas sustancias que conocemos, ¿verdad? Como ungüentos, pomadas, linimentos, cremas, etc. Y tenemos su definición. El alcanfor es una acetona que se encuentra en forma natural y se obtiene de la corteza del árbol del mismo nombre, del árbol de alcanfor. Tiene un olor fragante y penetrante, porque sí es un olor penetrante, no es un olorcito suave, ¿verdad? Conocido desde hace mucho tiempo por sus propiedades medicinales. Es un analgésico muy usado en alimentos, o sea que lo utilizan en esas cremas, pomadas que yo les decía para
son rubefacientes, o sea que provocan un poco de calor en la piel, en el lugar donde está, digamos, un golpe, una fractura, se soban las personas o artritis, ¿verdad? En personas mayores o aún jóvenes y se soban y eso produce un poco de calor y alivio para el dolor. Y dice que es usado en linimentos. Ahora, aquí tenemos la fórmula del alcanfor, aquí está su grupo CO. Pero para que no se queden como que ¿qué es un linimento? Aquí les pongo la definición. Es una preparación menos espesa que el ungüento, en la cual entran como base aceites y bálsamos y se aplica exteriormente en fricciones. O sea, lo que comúnmente llamamos sobar. Esas son las fricciones. Y a todos muchas gracias por su atención. Hemos terminado la clase de aldehídos y cetonas. Estudien su nomenclatura, es fácil, y estudien las propiedades de cada uno de ellos y más que todo sus grupos funcionales que los caracterizan y los ejemplos que hemos visto que también se aplican en los compuestos medicinales. Muchas gracias.